Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo panel del EcoSpace de Avoiding Shade 2021 de este Ecoparty. Estamos en compañía de nuevos amigos, de nuevos colegas que nos van a contar un poco acerca de todo un trabajo que vienen realizando acerca de la tecnología que se está implementando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el reconocimiento facial y los diferentes usos que se le están dando. Lo presento a un amigo de hace mucho tiempo y al cual admiro mucho, que es el doctor Rodrigo Iglesias. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, todo bien, Marce. ¿Vos cómo estás? Pero muy bien, contento de que estén acá para que compartan todo lo que saben con nosotros. Lo presentamos también a Tomás Pomar. Tomás, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por la invitación a vos y a toda la organización. No, por favor. Y también está con nosotros Gonzalo De Vita, también parte del observatorio. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Un placer, ¿eh? No, por favor. Tomás, tengo entendido que vos sos uno de los pioneros del observatorio. Contanos un poco qué es ODIA, cómo arrancó y qué es lo que hacen. Te cuento, Marcelo, mira, ODIA surge de un grupo de amigos y amigas que por las casualidades de la vida terminamos reunidos abogados, abogadas y chicos y chicas del mundo IT, ¿no? Y arrancó un poco por una conferencia que dimos en la Facultad de Buenos Aires hace mucho tiempo por un amigo programador que contaba cosas que nos parecían a los abogados como, che, tenemos que discutir esto, tipo, no puede ser que me digas que la cosa funciona así y me lo contás así como resuelto de cuerpo, ¿viste? Surgió una conferencia, salió muy bien, que era todo un debate sobre redes sociales. Fue antes del escándalo de Cambridge Analytica. Se discutieron cosas muy parecidas a eso en la UBA antes del escándalo en las facultades de extensión. Y desde el Vamos, una cosa que creo que hicimos muy bien fue que los paneles eran mitad y mitad. Mitad gente de IT, mitad gente de Derecho. Tenían que ser como interdisciplinarios, pero violentamente. O sea, no solamente una deferencia, una intención, tenía que ser verdad. Y después en el posgrado de Derecho Informático de la UBA nos encontramos varios, nos encontrábamos a leer los miércoles textos por afuera, nos juntábamos a leer en voz alta tomando vino, libros particularmente contra la locura del solucionismo tecnológico de Morozov, fue el primero. Y teníamos el Broly del Bielorruso y nos quedamos todos bastante mal sobre esta cuestión de tecnosolucionismo, de cómo uno se come cierto mambo. Y me acuerdo que terminamos el libro, estábamos brindando y fue, hacemos una ONG. Y nada, a las 2 semanas se mandó el estatuto del acta, estábamos conformando y dándole para adelante. Y después todo fue ir sumando. Laburo, reuniones juntarnos, te lo digo sincero, es reuniones de laburo, pero también comer un asado entre abogados, abogadas, informáticos, informáticas, charlar de los temas, hacer un espacio de encuentro, de discusión, y donde siempre quedaba como un saldo al final de la reunión de, che, hay que hacer alguna con esto, ¿viste? No nos quedar en el molde. Y eso pasó un poco de tiempo, se añejó y bueno, llegó a lo que está ahora. No estaba previsto, pero bueno, tampoco estuvo mal. Y ahora, cuando decís ahora, ¿cómo está el observatorio hoy? Digamos, ¿cuántas personas forman parte? ¿Cómo son los objetivos que más o menos tienen? Te cuento, mira, objetivos, te diría que hay dos líneas, dos líneas que se trabajan en simultáneo. Uno es soberanía informática, en el sentido nacional y latinoamericano. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con temas de contrataciones informáticas por parte del Estado, de infraestructura, temas de seguridad informática, y después muchos temas de ciudadanía digital. Son como los dos grandes ejes, la soberanía y la ciudadanía digital. ¿En qué estamos actualmente? Hoy en día estamos trabajando en distintas cuestiones. Hoy lo que nos convoca es el amparo que se decidió llevar a cabo de la organización, que lo está llevando Rodri, ¿sí? Lo está representando él, contra el sistema de reconocimiento facial de prófugos implementado en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Por entender que es una clara violación de un montón de derechos civiles que tenemos, todas las personas, ¿sí? Después estamos trabajando en unos proyectos, como por ejemplo temas de reporte seguro de vulnerabilidades, estamos haciendo todas investigaciones sobre eso, ¿sí? Más de la parte de soberanía informática, si se quiere, también de participación ciudadana. Y después también muchas cosas de capacitación. Encontramos con un lugar bastante amable cuando nos pusimos a hablar con gente del mundo de tecnología, viniendo con un amigo de tecnología, porque te voy a hacer recorto, si querés, o más sencillo. Después de tantos asados, lo que logramos, y tantas reuniones, fue que ya tenemos un metalenguaje, tipo de metáfora, donde, por ejemplo, muchas veces un abogado le dice a alguien del mundo IT, imagínate que es un doble if para esto. Bueno, tal situación, ¿viste? Y hubo cursos obligatorios de promoción, cursos obligatorios de ley de autorización de alquileres, ¿viste? Cosas así, pero para poder entendernos entre unos y otros todo el tiempo.
Así que ese es el estado de la situación. Un montón de proyectos, un grupo muy copado. Estaremos siendo activamente hoy en día 10, 12, pero también es un lugar abierto que se va sumando gente a los foros, a toda la estructura que tenemos de comunicación, que ahí seremos, no sé, 25, 30 chicos, más o menos. Y 30 y pico. 30 y pico, sí. Bueno, contanos un poco, Rodri, ¿de qué se trata este amparo que están llevando adelante? A ver, todo arrancó con, primero, nuestro querido ex ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informando de que se iba a implementar un sistema de identificación biométrica de prófugos, y en un breve tiempo se implementó. Estamos hablando de muy poco tiempo y donde un pliego licitatorio duró, Tomás, corregime si me equivoco, entre la publicación y Bolo también, Bolo la tiene más clara en procesal administrativo que todos nosotros juntos, creo que tardó 6 minutos, una cosa así, desde la publicación a la contratación, de la oferta a la contratación. Entonces, cuando empezamos a ver todos los pliegos, empezamos a observar distintas cuestiones de cómo funcionaba y demás, empezamos a ver situaciones que no se entendían, no sabíamos cómo funcionaba, no sabíamos qué cosas estaban usando, no sabíamos un montón de cosas, y se hizo un trabajo comunitario muy importante con IRRILAB, con RealiLab, y se llegaron a 76 preguntas que les formulamos al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que nos cuente qué cosas estaba haciendo, cómo estaba implementando el sistema de identificación biométrica y cómo estaba guardando las imágenes, cómo iba a destruirlas, qué software estaba implementando, si era de código abierto, si nos daba el código, un montón de preguntas. Y lógicamente ese pedido de acceso a la información pública nos contestaron algunas cosas que sí, otras que no, y otras que hicieron silencio, a las cuales por ley sabemos que no nos pueden hacer silencio ni contestar cosas que no son ciertas o que no están explicadas de una forma clara. Entonces volvimos a reiterar el mismo pedido, diciéndoles, miren, estas preguntas se las damos por buenas, estas que son una zona gris, por favor aclárenlas, y todas estas que no nos contestaron, díganos por qué. La cuestión es que tuvimos que judicializar la situación y esto está en Cámara ahora, esperando, porque en primera instancia la hemos ganado, donde los jueces entendieron de que esta información es correcta, lo que estábamos pidiendo, y que nos tienen que dar esa información. Recordemos que el acceso a la información pública es una declaración jurada, entonces deben darla. Estamos en una situación donde estamos esperando el fallo de Cámara, en primera instancia ya la ganamos, y en medio de todo ese proceso es que sale una modificación a la ley de biovigilancia donde se incluyen los sistemas de identificación biométrica, pero con una salvedad bastante grande. Se implementan 3 sistemas. Uno forense, uno de identificación de prófugos y uno muy raro que es el de prevención del delito. O sea que está funcionando todo el tiempo para prevenir el delito. ¿Cómo lo hace esto? No se tiene ni idea. Entendemos que el de forense por ahí puede funcionar. Entendemos que el de identificación biométrica de personas, de prófugos, no funciona tan bien, claro, pero entendemos que el de prevención del delito es un sistema que te está juzgando a todas las personas que pasan por debajo de esas cámaras todo el tiempo y, lógicamente, en el pliego de contratación indica bien claro que hasta certifican emociones. Entonces es una situación bastante rara. ¿Desde qué punto a todo esto es el delito? Le sumo algo que escuché el otro día, para que se me vino a la cabeza cuando decías prevención del delito. Escuchaba la charla de un criminólogo y que sostenía que muchas veces se utilizan los términos, ¿no? Muchas veces del Estado, y dice, en realidad cuando la verdadera prevención del delito es cuando se trabaja sobre alguna de las causas del delito. Entonces dice, cuando vos trabajás sobre educación, sobre alguno de los aspectos, eso es prevención, dice el delito. En los otros casos, el delito, el delincuente ya está con la intención de delinquir, con lo cual, digamos, estás en otras etapas. Estás, en todo caso, en la etapa de detección del delito, de identificación de un delincuente y demás. Pero también es parte del discurso sobre cómo se vende este tipo de proyectos, porque como bien decían ustedes recién, cuando se lanzó en, digamos, yo soy de la ciudad de Santa Fe, pero en todos los medios escuché sobre la utilización de esta tecnología en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte del progreso y de somos una Smart City
¿no? A nivel europeo. Claro, no. En realidad ni el nivel europeo ni el nuestro es algo positivo. Encontramos muchos problemas, entre ellos que la base del CONARC no estaba bien limpia, por decirlo de alguna forma, incluía menores de edad, había un menor de, creo que si no me equivoco, de 3 años, que estaba siendo buscado como prófugo por robo calificado, es decir, robo con arma de fuego, un nene de 3 años. Hay una ONG muy linda, que es Human Rights Watch, que encontró 17 menores dentro de esa base, con lo cual ese sistema de inteligencia artificial que está macheando todo el tiempo para decir, bueno, estos son los rostros que tengo que buscar y aprendiendo sobre esos rostros, que tampoco sabemos cómo aprenden y dónde van esas imágenes, eso es una de las cuestiones muy importantes, está buscando a menores de edad. La realidad es que esto, el gobierno dijo que lo había sacado, pero tampoco sabemos cómo lo sacó, ni dónde lo sacó, qué pasó con esa base de datos que estuvo aprendiendo esa inteligencia artificial, ni mucho menos con todos estos menores. Entonces, hay una situación de errores no forzados, ni por cuestiones de hardware, ni por cuestiones legales, ni mucho menos, donde la propia policía está identificando gente que por software tiene errores, tiene un porcentual muy bajo. Ellos pretendían llegar a un 92% y con las cifras oficiales apenas llegan a un 52%. Sí. Entonces, tenemos un problema de que 1 de cada 2 menores probablemente sea tenido en cuenta como prófugo. Sí, que es en la tecnología, según tengo entendido, por ejemplo, que utilizan sistemas como Mercado Pago o todas estas nuevas billeteras virtuales y demás que pretenden acreditar la identidad de una persona a través de una selfie, esto de mover la cabeza y demás, la tasa de falsos positivos es altísima. Y esto también tiene riesgo con las minorías, donde no es solo acá, sino que en todo el mundo las minorías se ven afectadas por la persecución que genera sobre este sector de minorías. Se ven muy vulneradas las personas, por ejemplo, de color de piel oscuro. Las personas de piel de color menos oscuro no están siendo tan erróneamente identificados. Por ejemplo, nosotros tenemos una prueba donde a mí, que yo soy blanco, rubio, de ojos celestes y demás, me machea fotos con un 92 a 95% y llega hasta el 97%. Claro. Pero tenemos otras personas donde llega a un 60%. Entonces, hay un problema. ¿Hubo detenidos con este sistema de identificación de prófugos de forma errónea? Sí, hubo. Tenemos a Leo Colombo Viña, miembro de la comunidad de Python, que fue demorado unas cuantas horas en una seccional, en una comisaría, lo tomaron desde el subterráneo, le dijeron 2 policías, vení para acá, vos sos fulano de tal, no, pero acá tenemos tu foto. Sí, es mi foto, pero yo no soy ese fulano. Y lo llevaron detenido y estuvo casi 10 horas demorado para hacer una averiguación de antecedentes. Así hay varios casos donde a una persona la estuvieron a minutos de ser trasladada a Bahía Blanca como prófuga, y era un falso positivo. Entonces, todas estas situaciones que estamos viendo motivan a iniciar un recurso de amparo, que es lo que primero lo charlamos de forma interna y después lo estuvimos presentando en la justicia. Gonzalo, no sé si podrás darnos como más información acerca desde el punto de vista jurídico, cuáles son un poco los argumentos de este amparo, qué derechos lesiona la utilización de este tipo de tecnología, así como la está contando Rodri. Bueno, los derechos son varios. Derecho a la privacidad, fundamentalmente, porque son datos sensibles que están siendo usados, ¿no? Sin el consentimiento prácticamente nuestro, para un fin que nosotros entendemos que es desproporcionado, porque es para identificar simplemente prófugos. El derecho a reunión, obviamente, porque al sentirse las personas observadas, ¿no es cierto? Digamos, hay cuestiones ahí que digamos, implican como una autolimitación de las personas. También están involucrados el derecho al debido proceso, obviamente, ¿no? Porque justamente lo que contaba Rodri, hay casos, digamos, o sea, no se están respetando las garantías constitucionales. Y después hay ciertamente una gran opacidad, ¿no? En el funcionamiento del sistema, ¿no? O sea, en que no sabemos cómo está, al no tener información sobre el funcionamiento del sistema,
Yo creo que es bastante grave. O sea, al no tener acceso por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros le preguntamos al gobierno y que no nos contestó es cómo están entrenados estos sistemas. Porque esto se contrató directamente una empresa y nosotros no sabemos cómo está programado, ¿cierto? Al no tener los datasets, no sabemos cómo está, y tampoco sabemos, no podemos tener certeza de qué pasa con la información nuestra, porque de acuerdo a lo que nos respondió el gobierno, solamente se registra la información cuando se machea con la base de datos de los prófugos, ¿no es cierto? Cuando reconoce a alguien que está prófugo, recién ahí se guarda la información, ¿no es cierto? No en los demás casos. Sin embargo, nosotros no podemos tener acceso a la manera en que fue diseñado el sistema y no podemos saber qué hace la empresa con nuestra información. Claro, Y eso es realmente muy grave. sigue siendo una caja negra. Me hace acordar a dos cosas Claro. que estoy contando, porque entiendo que lo que ustedes están pidiendo es transparencia, ¿no? Y yo creo que o sea, es muy... O sea, yo no sé si se llega a entender el nivel de gravedad que tiene la falta de transparencia en este caso. Porque, Sí. digamos, no... O sea, es realmente grave, porque son datos muy sensibles que están siendo captados de una manera muy invasiva, a los cuales nosotros no se sabe bien qué sucede en ese sistema. Sí, me hace acordar, te decía, a dos cosas. Uno, la caja negra, me hace acordar a creer en la máquina de voto electrónico, que nos decían que era invulnerable, ¿no? Una empresa Claro, que nos aseguraba el secreto, la confidencialidad y demás, cuestión que claro. fue claramente demostrado que no era así, Sí, precisamente por la falta de posibilidad de auditar el código de lo que te claro. están vendiendo. Como te dicen, detrás hay un proveedor, hay un privado, que básicamente hay instrucciones, hay código informático que está llevando adelante una operación técnica. Y el segundo caso, que también recuerdo muy, no sé si parecido, pero ya me dirán ustedes, tiene que ver cuando se lanzó en Argentina, y creo que hasta el día de hoy sigue existiendo, las CIVIOS, ¿no? Como el Sistema de Identificación Biométrica Federal, en el cual también casualmente lo habían lanzado siempre con un argumento de seguridad, ¿no? Sí, a ver, si vos haces un paralelismo con Cibios y los gobiernos y demás, vos entendés que Cibios lo lanza el kirchnerismo con una serie de cuidados a la hora de peticionar quién podía ver esos datos y quién podía tener acceso. Lógicamente dentro del Ejecutivo era uno de los grandes miedos de decir quién va a poder ver esta información dentro de parte del Poder Ejecutivo de turno. Ustedes lo están implementando, pero nosotros que venimos después no sabemos quién va a venir después. Entonces, en ese momento se pusieron un montón de restricciones al acceso dentro de los distintos funcionarios del Poder Ejecutivo. Cuando asumió Macri vía decreto, lo primero que hace es tirar abajo todos esos parámetros, restricciones y decir, bueno, esto lo voy a ver, y bueno, hoy por hoy cualquier funcionario de cualquier municipio puede tener acceso a nuestros datos biométricos de Cibios desde su despacho sin ningún problema, ninguna restricción ni ninguna fundamentación. Esto es un grave riesgo, que lo hizo el gobierno anterior, pero el actual gobierno tampoco modificó eso. O sea que hace 2 años que sigue vigente con el actual gobierno, entonces no se pueden jactar de distintas cosas. Lo que sí pasa en este sistema de identificación biométrica es algo bastante extraño. Es una contratación directa de una empresa argentina por aproximadamente 70 millones de pesos. Entonces, tenemos un pequeño problema, tanto monetario como de contratos. No hay una licitación, no hay un pliego, no hay esas cosas, sino que es una contratación directa. Y la empresa argentina supuestamente tiene contratado un software ruso. Ese software ruso es tan bueno, es tan productivo, es tan bárbaro, que la propia Rusia lo que hizo fue sancionar a esa empresa por incumplir con derechos humanos. Entonces vos imaginate, en un país como Rusia, donde no hay matrimonio igualitario, en la persecución contra las minorías homosexuales y demás, propiamente Rusia sanciona a esa empresa por la utilización e implementación de ese software que está vulnerando derechos humanos. La realidad es que mucha idea no tienen de lo que están haciendo y tampoco lo pueden explicar y se basan en un montón de cuestiones legales para no dar el código y decir, bueno, nosotros tenemos esta imposibilidad. Sí. Yo ahí, si me permitís, Marcelo, te agregaría algo, que es lo siguiente, para que todos veamos
el nivel este. Vos recién contabas, referías antes que sos de Santa Fe y estabas la cuestión de que en Santa Fe cuando esto se implementó con bombos y platillos, como un ejemplo de Smart Cities y como un deber ser de que la tecnología no puede ser cuestionada, de que siempre es mejor más tecnología, ¿viste? Es como estas cosas, ¿viste? El famoso meme el test de embarazo que le ponen un chip y te lo venden 10 veces más caro. ¿Sí? No sé si Sí, ubicás sí. el caso. Entonces, me interesaba muy interesante cuando vos planteabas esta idea de caja negra, ¿no? Hay una autora americana, O'Neill, que siempre habla de que hay tres estándares que son bastante peligrosos, ¿no? Que son el tema de la opacidad, que acá lo tenemos, no en el código fuente, la escalabilidad del daño que tiene esto, y la escalabilidad y la posibilidad de daño. Y yo te cuento, si querés, dos cosas que están en el expediente que son como, la verdad que nos causaron un poco de gracia. Por empezar, cuando preguntamos por los datasets, preguntamos no por los datasets, porque sabíamos que no podíamos preguntar por los datasets, por el IP que tiene atrás de esto, sino por preguntar las pruebas que se hizo. Es decir, uno puede hacer una adquisición de software en el cual, si bien no tiene acceso a los datasets, va a hacer pruebas sobre si el sistema tiene bias o no, racial, lo que sea. ¿Sí? Y una pregunta que nos tiraron que fue espectacular, porque nos causó una gracia de que no sabíamos si estaba bien o mal, que era, lo probamos con 80 policías. Entonces nos agarraba la pregunta, ¿no será un sistema de reconocimiento facial de policías? Tipo, porque lo probamos en 80 policías y nos dio tanto, tan bien. Y decíamos, che, si le dio eso con los policías, le está dando mejor que el de San Francisco. Decíamos, che, o sea, ojo que de haber desarrollado el primer sistema de reconocimiento facial de policial. ¿Sí? Y después, un dato más a tener en cuenta de por qué creemos en esto, de la organización y demás, es entender el nivel de criticidad que tiene el sistema. Acá nadie nos ha querido informar tampoco cuáles son las políticas de uso. O sea, el gobierno no habla, lo único que sabemos es que esto se maneja desde el CMU, que son licencias de software que corren sobre las cámaras, es decir, es un sistema que es una capa que se aplica sobre las cámaras de videovigilancia, pero nadie quiere explicar cómo funcionan las políticas de uso. Es decir, por ejemplo, mucha gente que puede ver esto, que seguramente trabaja en páginas web con alto tráfico y demás, sabe que al momento de introducir una modificación en código pasa por muchas personas para validar la modificación antes de bajarlo eso, ¿sí? Porque suponete una página que tenga oferta masiva, no sé, cualquiera que quieras de No puede pasar mercado digital. sin control. Claro, vos no puedes salir sin que haya habido por lo menos 4 personas que revisaron qué información estamos modificando de código antes de bajarlo eso a la página, ¿sí? Al cliente, ¿no? Imagínate que esto, acá pareciera, porque no nos informa, que pareciera que hay solamente un control que puede modificar datos, ¿sí? No tenemos idea de cómo funciona esto respecto a que efectivamente se vincule con CONART, si tiene control manual, no tiene control manual. Sí sabemos por el pliego, que el pliego habla mucho de las capacidades de esto, de que sí tiene la posibilidad de que tenga servicio remoto esto. Pero después cuando uno pregunta, che, ¿y cuáles son las credenciales de acceso para el servicio remoto de alguien que puede estar extraterritorial? Silencio. Claro. Entonces, y cuando uno entiende la criticidad del sistema, el esquema digamos, que lo aplicaron sobre la vía pública, te vienen un par de preguntas. La verdad. Sobre todo cuando han habido casos no importa, de surveillance, de vigilancia en la ciudad, y excesos con estas cuestiones de las tecnologías videocámaras. Han pasado, no viene el caso ahora, no nos interesa, porque no es una cuestión respecto a algunas ciudades. Con cualquier gobierno local que haga esto, es como, che, si querés implementar videocámaras estamos en contra, pero aparte, si lo van a hacer es un mínimo de decoro en cómo se implementa esto. Claro, ¿Sí? no hubo ningún tipo de discusión previa, ninguna participación ciudadana, digamos, se implementó de un día para el otro, sacó una resolución, se mandó a comprar, como si, digamos, es decir, vamos a comprar, che, no sé, 12 resmas de papel para la oficina, sí. ¿No es cierto? Y lo gracioso es que cuando se modifica la ley, que ya estaba implementado el sistema de identificación de prófugos, Claro. vinieron algunos señores a hablar a la legislatura porteña, como le dicen en todos los medios, y entre todos ellos vino un señor de la ONU que dijo, che, loco, guarda con esto que está todo mal. Miren que nosotros que somos de acá, les estamos explicando a ustedes que si en algún momento llega un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros le vamos a decir que no. Y les importó un montonazo y siguieron para adelante, hicieron las modificaciones que hicieron de la ley, y la realidad es que
son datos biométricos, son datos sensibles. Nuestra ley de datos personales lo entiende como datos sensibles y además la Comunidad Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo el ambiente internacional en cuanto a derechos humanos entiende que los datos biométricos son datos sensibles. Entonces, si vos tenés un acceso remoto y vos tenés una forma de no destrucción, che, ¿cómo aprende esto? ¿Me decís cómo funciona? Claro. Si a todo esto empezamos a decir, bueno, ok, estos son los problemas técnicos, perfecto. No sabemos un montón de cosas, tenemos problemas con privacidad, tenemos problemas con seguridad, tenemos problemas por un montón de lados. ¿Cuáles son los problemas legales que esto conlleva? Entonces ahí es donde empezó primero el pedido de acceso a la información pública y después, cuando se modifica la ley, empezamos a hablar entre nosotros, bueno, ¿cómo podemos encarar esto para realizar un recurso de amparo? Que ahí Tomás y Golo la tienen súper atada en cuanto a encontrarle problemas a todo esto y te van a decir, mirá, le encontramos todo esto. Pero lo discutíamos ahí en la asamblea, pero inclusive, mirá, También. te cuento algo, Marcelo, para ver un poco también el problema de lo que quiere enfrentar Odio, ¿no? Vos sos una persona, bueno, estás en la Ecoparty y seguramente conocés, hay un montón también, vuelvo a esto, de memes sobre la cuestión. Pero a nosotros nunca nos dejó de impresionar cómo la gente se aferró a esto como algo positivo. Sentíamos como que te aplaudan que le pongan Wi-Fi al respirador artificial y todo vuela, ¿viste? Pero no querés poner Wi-Fi a un respirador artificial, tipo, no le pongas Wi-Fi, no me enchufes internet al respirador artificial, que sea un circuito cerrado, ¿no? Y si no, como le meto un socorrón al médico, digamos, ¿qué estás haciendo, viste? Entonces, uno lo que presencia acá es un problema de derecho ciudadano bastante grave, en el cual el común de la población, de nuestra sociedad, no tiene mucho juicio crítico respecto a qué implementación de tecnología se hace o no. Simplemente ve algo que es tecnológico y se aferra a eso y le da su esperanza en gran medida. Y como decías muchas veces, hay brokers, hay gente que son licencias, el mercado de software es bastante más complejo de lo que la gente piensa, ¿no? La gente piensa que todo es la imagen esa de lo que la gente piensa que es Silicon Valley, que no es lo que es Silicon Valley, siquiera, digamos, ¿no? La gente piensa, tiene como un imaginario acá, donde se genera un engaño que es hasta cruel, te diría, y que no hace que tengamos una democracia más transparente, más activa, que muchas veces pasa, te reitero, este famoso meme muy tonto que es el pibe que le gusta la tecnología tiene todos los gadgets de Apple y el que verdaderamente sabe tiene una impresora que si hace ruido le pega un balazo que la tiene al lado, ¿viste? El que verdaderamente sabe los riesgos. Entonces, estamos ante una situación, en el sentido de como sociedad, medio complicada en eso. Nos abrazamos a respuestas tecnológicas sin saber nada. Sí, perdón. Creo que en eso, para sumar, ¿no? Muchas veces cuando doy clases en la facultad y trato de siempre explicar el tema de privacidad, lo que es parte de la seguridad de la información, trato de construir en la gente un concepto de privacidad muy dañino y muy nefasto que se ha instalado durante muchos años, que básicamente es el que es el motivo por el cual la gente se pone contenta o apoya un proyecto como esto, que tiene que ver con el discurso de la privacidad que sostiene de que si no tenés nada que esconder, ¿cuál es el problema en que yo te revise los mails? Yo tome tu carita y la procese, ¿no? Me parece, ese es un discurso que lamentablemente está súper instalado, pero está súper instalado y es parte de pensar de que si yo quiero hacer respetar mis límites sobre la privacidad, tiene que ver con que hay algo de lo cual no me siento orgulloso o algo de lo que hice mal, ¿no? Y esto yo lo doy en ejemplos en las charlas. Yo le digo, no sé, ahora no podemos estar presencialmente, pero digo, mirá, Gonzalo, vos tenés patrón de seguridad en tu celular. No, me dice Gonzalo. Bueno, digo, mirá, decirle, poner un patrón, poner una contraseña. Y a la noche, digo, vas a tu casa y tu pareja te mira el celular. ¿Qué pensás que va a decir tu pareja? Claro. Y la gente se empieza a reír, toda la gente se empieza a reír, porque a todos se le activa el chip de que cuando vos generaste una pequeña barrera de privacidad o cerraste la puerta con llave, instantáneamente se te viene a la cabeza de que la persona que está del otro lado está haciendo algo mal. Entonces, ese concepto es súper negativo para todos. Sí, porque hay que entender algo. Primero, citando a Aaron Swartz, entender que no tenés nada que esconder y por eso vas a olvidarte de tu derecho a la privacidad es lo mismo que decir que vamos a vulnerar tu derecho a la libertad de expresión porque no tenés nada para decir. Eso por un lado, y por el otro es que sí en realidad tenemos algo que cuidar a nivel
recordemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es como si fuese legalmente una municipalidad o una intendencia, pero cuando Yo ahí empezamos diciendo, a... perdóname. Sí, totalmente, yo sé que Yo estoy diciendo. diciendo algo que van a disentir los dos, pero entendamos que a nivel nacional tenemos una ley nacional de protección de datos personales y a nivel internacional tenemos otro problema que sí tenemos que tener un cuidado un poquito más especial y lógicamente por la pirámide kelseniana, nosotros, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que acatar leyes nacionales y convenios internacionales. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a decir, che, para. Esto no está de acuerdo a nuestra ley de datos personales y Sí, además nuestro querido ex director de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Bertoni, ha firmado un acuerdo con el Uruguay y con la Comunidad Europea que indica que tenemos que hacer un informe de impacto sobre datos personales de forma previa a la implementación de estos sistemas automatizados de procesamientos de datos. sí. Entonces, si uno dice, bueno, ok, perfecto, si los firmamos a nivel nacional y tenemos dos tratados internacionales, uno directo con el Uruguay y otro con la Unión Europea, que es el convenio 19, bueno, ¿por qué la Ciudad Autónoma no presentó un informe de impacto previo sobre los tratamientos de datos personales de forma automatizada con los cuales nuestro país se ha comprometido? Bueno, esto es una de las cosas que motivan ese recurso de amparo y están bastante bien expresados en él y, lógicamente, es uno de los fundamentos a nivel legal más fuertes que tenemos para decir, che, miren que esto es lo que está faltando. Sí, 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 tal cual. Yo coincido totalmente desde el punto de vista jurídico, me parece que el sistema que ustedes cuentan no cumple con un montón de principios obligatorios por la 25.326. Yo por ahí lo que opinaba es, en cuanto a por qué entiendo que la gente, cuando le hablan de seguridad, de esto te va a servir, se pone contenta porque no hace ese análisis, digamos, porque tiene el mal concepto sobre la privacidad que viene de base, termina perjudicando todo el resto. Entonces, sí, y creo que eso es algo que primero hay que deconstruir el concepto viejo y empezar a construir un nuevo concepto de privacidad, de que cada uno empiece a ejercer ese derecho de, mira, yo no quiero que vos tengas mis datos, ¿no? Que es un poco lo que dice la normativa de datos personales. Yo ahí me copo con una, Marcelo, me copo con una con vos, que es, inclusive diría que antes de poder llegar a construir, pero estoy de acuerdo con vos, pero que antes de poder llegar a construir un nuevo concepto o una nueva visión de privacidad, a mí lo que me sorprende es que la gente no tiene concepto de dañosidad de la tecnología. Se piensa que la tecnología siempre es naif, que viste que yo siempre digo, no hay nada más parecido a un espejito de colores que esto, básicamente. Y hay una visión muy naif sobre el tema. Yo insisto con algo, acá las personas que hemos contactado y demás, no toman una dimensión de lo que implica, el riesgo que implica poner automatizado por la ciudad que le podemos crear un rostro, si violentamos el sistema, y que lo va a identificar y lo podemos traquear todo el tiempo. ¿Sí? Podríamos, si queremos, con este sistema, por lo que sabemos, que alguien que tenga acceso, es decir, si el tipo lo que hace es romper cuáles son las bases de datos de rostros, poner un rostro para afuera, inclusive puede programarlo para que le tire alertas todo el tiempo con capturas. Claro. ¿Sí? Capturas todo el tiempo. Y no es una cosa muy compleja, lo estamos diciendo. Esa falta de transparencia de lo que ustedes hablan, ¿qué evitaría que utilicen esa tecnología para poner la foto de cualquiera de nosotros y poder identificar por dónde estamos? Sí, o tuya, o peor aún, de algún dirigente social o político que te representa a vos, lo cual nos puede remitir, esto es Latinoamérica, nos puede remitir a ciertas cuestiones políticas que han pasado acá, que no son una hipótesis fantasiosa, sino que básicamente un recuerdo de historia que no sé, para mí por lo menos no hay que olvidar esas cuestiones de excesos del Estado, me parece que es muy importante. De hecho, te tiro una más, si querés, para pensarlo, en esta búsqueda de poder construir la dañosidad que nos permita repensar la privacidad. Cuando vos hablas con una persona, decís, seguramente alguien no tiene ni idea que existe algo llamado Código de Planeamiento Urbano, Código de Edificación y Código de Habilitaciones, ¿sí? Pero entiende por sentido común, quizás, o intuitivamente, que no le pueden poner un polígono de tiro al lado de la casa, ¿no? Como que el polígono de tiro es como la habilitación más difícil de todos, ¿no? Del código. Un boliche. Un boliche, ¿sí? O si querés una fábrica de explosivos tipo con trotil, ¿viste? De alto poder penetrante. Entiende que no pueden poner al lado de la casa una fábrica de trotil.
Ahora bien, hay que tener un poco esa visión que la gente la tiene intuitivamente, por explicárselo sobre el mundo inmaterial de la tecnología, ¿viste? Porque a veces también ese salto está por la cuestión inmaterial que tiene la tecnología. Y cuesta un montón, la verdad, pero es re necesario. Sí, sí. Muchachos, nos quedan 4 minutos para ir cerrando este panel. ¿Les parece ir cerrando con algunas reflexiones que a ustedes les parezca? Rodri. Sí, a ver, mirá, el gran tema de este amparo son no solo todas las cuestiones que encontramos y que hemos presentado del amparo y que hoy por hoy está siendo tratado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino lo que se llaman amicus curiae. ¿Qué es esto? Son los amigos de la Corte que van a emitir su opinión dentro del expediente y le van a dar una mano al juez para que entienda sobre esto. Esos amicus hoy por hoy están formando parte de distintos tipos de ONGs, como Correpi, como ATE, como Derechos Digitales de Chile, como Access Now de Canadá, Gaspar Pizanú como representante de Access Now Argentina, Fundación Vía Libre, y dentro de Fundación Vía Libre han solicitado informes al CONICET, donde el CONICET también se ha presentado como colaborador dentro del informe de Fundación Vía Libre, indicando los por qué no sobre los sistemas, no solo en cuanto a protección de datos personales y cuestiones legales, sino a cuestiones técnicas. A ver, dentro del amparo también está Uchitel, que todos lo conocemos dentro del CONICET, y es una persona que no es que sepa mucho, sabe demasiado sobre estas cuestiones, y él es uno de los que colabora dentro del Amicus Curiae de Fundación Vía Libre. Dentro de eso, el CELS está siendo parte de, nos apoya como codemandantes dentro del mismo expediente. Entonces, una ONG con tanto renombre histórico en cuanto a la época más oscura de nuestro país, se presenta con la gravedad que tiene el caso como codemandantes. No es un dato menor, no creemos que se haya presentado alguien dentro de un expediente como este que estamos presentando contra el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el sistema de identificación biométrica, con este respaldo de una ONG tan grande. La verdad es que es algo muy positivo y estamos esperando que nuestra querida medida cautelar esté saliendo en las próximas semanas. Bueno, ojalá así sea y se pueda, que la justicia se dé cuenta de la importancia de esto y también sirva este resultado judicial, no solamente para este caso, sino también para dimensionar esta dañosidad que hablaba Tomás, para un montón de otros casos que se vienen, porque es cada vez más alta el nivel de implementación de tecnología sin mucho análisis, ¿no? Esto de la privacidad desde el diseño, uno de los principios de los nuevos reglamentos de protección de datos, medio que no se tiene en cuenta. Gonzalo, ¿algunas palabras finales? Bueno, creo que es muy importante lo que está pasando porque el proceso tiene trámite de amparo colectivo, entonces eso quiere decir que se pueden escuchar las voces de, como decía Rodri, de todos los sectores. Porque es el lugar donde se está haciendo la discusión que no se hizo previa, digamos, ¿no? Entonces esta posibilidad de revisar todo lo que se hizo y determinar, a ver, el juez de la justicia determinará qué es lo que corresponde hacer con este sistema en este estado. Así que me parece muy, muy importante esto que va a pasar ahora en las próximas semanas y que ya pasó y que se presentaron todos los amicus en el expediente, las partes, y han hecho unas presentaciones muy buenas, aportando un montón de información. Y bueno, me parece que es muy necesario esto para que también la sociedad, como decíamos, empiece a tener más conciencia de lo que implica el uso de la tecnología por parte del Estado en el ejercicio de su función. Buenísimo. Muchachos, ya se nos está a punto de cerrar por lo menos esta primera etapa del panel. Les agradecemos mucho por su participación y ojalá nos veamos en la ECO del año que viene con noticias positivas. Bueno, muchas gracias por la invitación gracias. nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos y a toda la organización.